Era sábado por la tarde, pleno septiembre, y Valencia hervía de calor. Yo había dicho a Julián que iba al centro comercial con mi hermana. Excusa segura, limpia, sin margen de sospechas. Lo tenía todo planeado. Pero cometí un error. No contaba con que Julián, mi marido, saldría de casa esa misma tarde, con nuestra hija, para llevarla a una fiesta de cumpleaños, en el mismo restaurante donde yo estaba, sentada frente a Iván, con una copa de vino en la mano y el vestido que Julián siempre decía que era solo para ocasiones especiales. Lo vi antes de que él me viera. Estaba a unos metros, en la terraza. Su cara era de pura rutina, sonriente, sujetando una bolsa de regalo, hablando con nuestra hija. Y entonces, se giró. Me vio. Se quedó helado. No por verme allí, sino por ver a Iván levantar la mano y acariciarme la mejilla, sin saber que acababa de sellar el final de todo. No reaccionó. Ni una palabra. Me sostuvo la mirada por 2 segundos eternos, luego le dijo algo rápido a nuestra hija y se marchó sin saludar. En silencio. En ese momento supe que estaba todo perdido. No hacía falta que revisara mi móvil, ni que buscara pruebas. Me había pillado. Con sus ojos. En directo. En la vida real. Iván no entendía nada. Yo me puse pálida, recogí mis cosas, le dije que me tenía que ir y salí del restaurante como si me persiguiera el diablo. En el coche, mi corazón no latía, martillaba. Porque no era solo una aventura. No era un juego. Era la traición más absurda, más estúpida y más evitable que una mujer puede cometer. Y lo había hecho yo. A plena luz del día. Sin necesidad. Sin querer más que una pequeña emoción. Un poco de atención. Una escapatoria. Y ahora tenía una bomba en las manos. Cuando llegué a casa, él no estaba. Cuando llamó, no grité. Solo escuché. Su voz era seca. Lo hablamos mañana, dijo. Y colgó. Y así empezó el final de mi matrimonio. No tenía ninguna duda. No hacía falta confirmarlo. No necesitaba más explicaciones, ni revisar su móvil, ni preguntar a nadie. Lo que vi esa tarde fue suficiente para entenderlo todo, sin adornos ni rodeos. La vi sonreírle a ese imbécil mientras él le acariciaba la cara como si fuera algo normal, como si yo no existiera. Estaban relajados, íntimos, cómodos, como si llevaran años viéndose. Y yo me quedé ahí, en la puerta del restaurante, con mi hija de la mano, intentando que no se me notara la sacudida que me acababa de atravesar el pecho. No dije nada. No hice una escena. Solo le dije a mi hija que la fiesta se había cancelado y que íbamos a casa de su tía. Le mandé un audio a mi hermana para que me cubriera si hacía falta, y me subí al coche con la cabeza hirviendo. Durante el trayecto no puse música, no encendí el aire, no hablé. Mi hija se quedó dormida y yo solo conducía. En silencio. Procesando. No se trataba solo de la infidelidad. Era la forma. Era la confianza con la que se movían, la calma en su cuerpo, como si no existiera ninguna culpa. Eso era lo peor. Que ella no parecía tener miedo de ser descubierta. Que me había mentido a la cara con esa historia de irse con su hermana, y luego había salido con él, a plena luz del día, a un restaurante que no estaba escondido, que no era clandestino. Como si ya no le importara nada. Como si yo ya no significara nada. La dejé llegar antes a casa. No tenía fuerzas para enfrentarla con mi hija delante. Esperé. Ella llegó como si nada, con una bolsa de ropa que claramente había comprado para mantener la mentira. Me saludó con una sonrisa floja, sin ganas, y se fue directa al baño. Me limité a observarla, sin decir una palabra.
Ni siquiera giró la cabeza para ver si estaba bien. Le daba igual. Como si no hubiera pasado nada. Como si no me hubiera destrozado la cabeza unas horas antes. Cuando se metió en la ducha, salí al pasillo y esperé frente a la puerta del baño. No quería espiarla. Solo necesitaba confirmar algo. Y lo confirmé. Empezó a tararear. Contentilla. En paz. Sin la más mínima sospecha de que la había visto. Y entonces me di cuenta. Ella pensaba que me podía seguir mintiendo, que yo iba a tragar con lo de fui al centro con mi hermana como un idiota. Me sentí humillado. No por lo que había hecho, sino porque estaba convencida de que no me iba a dar cuenta. Al día siguiente, cuando nuestra hija se fue con mis suegros, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá. Le dije que se sentara. Lo hizo. Al principio parecía tranquila, un poco incómoda por la tensión, pero nada más. Me miró esperando una conversación normal, quizás una bronca por cualquier cosa sin importancia. Y entonces solté la frase sin rodeos. Ayer te vi en el restaurante. La vi enmudecer. En menos de 2 segundos su cara cambió por completo. Puso esa expresión que no se puede fingir, una mezcla de susto, vergüenza y parálisis. No dijo nada. Solo me miró. Lo repito. Estabas con Iván. Te acarició la cara. Tú te reíste. Ibas vestida como si fuera una cita. Y dijiste que ibas con tu hermana. Tardó varios segundos en reaccionar. Ni siquiera intentó negarlo. No pudo. Le costaba mirarme a los ojos. No era lo que parecía, dijo, por decir algo, porque ni ella se lo creía. ¿Entonces qué era? Solo una comida. Una comida con caricias. Fue un error, Julián. Ya está. No ha pasado nada más. Me reí. No porque fuera gracioso. Me reí porque la frase era absurda. El típico intento barato de recortar los hechos para que duelan menos. Pero lo peor no era la excusa. Era el tono. No había ni un gramo de arrepentimiento. Ni una lágrima. Ni una disculpa sincera. Nada. ¿Desde cuándo? Le pregunté, sin necesidad de gritar. Tardó en responder. Un par de meses, dijo al final, bajando la mirada. ¿Y cuántas comidas ha habido? Julián. ¿Cuántas? 3. Sabía que era mentira. Sabía que había más. Pero no insistí. Me bastaba con saber que no era un desliz, ni una tontería. Era algo repetido. Planeado. Cuidado. Consciente. Y lo peor de todo, me lo ocultó sin remordimiento. Me levanté del sofá. Ella intentó tocarme el brazo. No lo conviertas en algo más grande de lo que es, por favor. Esa frase me terminó de romper. Porque si después de todo eso creía que podía minimizarlo, entonces no me conocía en absoluto. Me quité su mano del brazo y le dije algo que no me había imaginado diciendo nunca. Ya está, Claudia. Se acabó. Se quedó sentada, en silencio, mientras yo me encerraba en el despacho a preparar lo que iba a ser su golpe más fuerte. Porque si ella había jugado sucio, yo iba a demostrarle que no estaba casada con un imbécil. Y lo que venía después, iba a dolerle más de lo que podía imaginar. No dormí nada esa noche. Estuve sentado frente al ordenador, mirando una hoja en blanco, pensando en cómo manejar esto sin perder la cabeza. No era solo una cuestión de orgullo, era el hecho de que ella había tomado la decisión de jugar con mi confianza como si no valiera nada. Y lo había hecho sin preocuparse de las consecuencias. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar,
Yo ya lo tenía todo claro. No le hablé, no la saludé, no me moví del sofá. Ella sirvió café como si estuviéramos en una rutina normal. El descaro era tan grande que casi me pareció gracioso. Me miró de reojo, esperando que yo dijera algo. Pero no lo hice. Quería que se sintiera incómoda, que entendiera que su intento de borrar lo ocurrido no iba a funcionar. Pasó el día en silencio. No hubo preguntas. No hubo disculpas. Solo ese ambiente tenso, cargado, como si los dos supiéramos que se venía algo más fuerte. Y así fue. Esa noche, cuando nuestra hija ya dormía y la casa estaba en silencio, cerré la puerta del salón y me senté frente a ella. Esta vez no iba a permitir que escapara con frases preparadas ni con evasivas. Le dije que íbamos a hablar y que no iba a ser bonito. Ella asintió, cruzó los brazos y esperó. Quiero que me digas la verdad, sin rodeos, le dije, mirándola directo. ¿Estás con él? Se hizo la sorprendida al principio, como si no entendiera la pregunta. ¿Cómo que si estoy con él? No estoy hablando de una comida. Estoy hablando de si estás teniendo una relación con él. Y si me mientes, lo voy a saber. Tardó unos segundos, respiró hondo, se acomodó en el sillón y respondió sin emoción. No estamos juntos. No como pareja. ¿Te acuestas con él? Hubo un silencio. Largo. Pesado. Sí, dijo al final. No hizo falta que dijera más. No necesitaba detalles. Ya lo sabía. Pero necesitaba oírlo de su boca. Ver cómo reaccionaba al decirlo. Y lo dijo sin lágrimas. Sin vergüenza. Solo con un tono frío que me dejó claro que no era la primera vez que pensaba en esa respuesta. ¿Desde cuándo? Pregunté otra vez. Desde hace 2 meses. Empezó en una cena de empresa, seguimos hablando y, pasó. ¿Y después? Pasó otra vez. Y otra. Ya sabes cómo va eso. La frialdad con la que lo dijo fue lo que más me dolió. No el hecho, sino la actitud. Como si estuviera explicando cualquier cosa sin importancia. Como si decir que había roto todo lo que habíamos construido fuera un trámite más. ¿Te arrepientes? No lo sé. ¿No lo sabes? Es que no lo planeé, Julián. No me levanté un día diciendo hoy voy a traicionar a mi marido. Las cosas se dieron así. Me sentía sola, desconectada de ti, invisible. ¿Y hablar conmigo no era una opción? Lo intenté. Pero tú ya no estabas, aunque estuvieras físicamente. Y cuando alguien aparece y te hace sentir otra vez como una mujer, no como una madre, no como una esposa cansada, sino como alguien deseable, pues te agarras a eso. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No lo justifica. Pero lo explica. No, Claudia. No lo explica. Lo minimiza. Ella apretó los labios y bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Como si, de repente, le pesara lo que había dicho. Yo no le quité los ojos de encima. Quería que sintiera el peso completo de sus decisiones. ¿Estás enamorada de él? No. No lo amo. Ni siquiera sé si me cae tan bien. Entonces, ¿por qué? Porque era fácil. Porque era rápido. Porque no me pedía nada. Porque no me conocía. Porque no tenía que explicarle nada. Porque no era tú. Ahí entendí que no era solo sexo. Era el escape. Era la vía de salida fácil para no enfrentar lo que teníamos. Era su forma de evitar decirme que ya no me quería. Entonces dilo, le dije. Si ya no me quieres, dilo. No respondió. Se quedó callada.
Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Mírame y dilo. Dime que ya no me amas y lo dejamos aquí. Ella me miró. No lloraba. No temblaba. Solo dijo: no sé si te amo. Y eso fue todo. Me levanté, tomé mis llaves y salí de casa. Necesitaba respirar. Estaba al borde. No sabía si quería llorar, gritar o romper algo. Caminé por la calle durante 1 hora. No tenía rumbo, solo necesitaba alejarme para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. Pero una cosa la tenía clara: ella ya no era parte de mi vida. Aunque siguiera en la casa, aunque aún no firmáramos nada, aunque no supiéramos cómo decírselo a nuestra hija. A partir de ese momento, para mí, estaba fuera. Y si creía que la conversación había sido dura, no tenía idea de lo que venía después. Cuando salí de casa aquella noche, no tenía un plan claro, solo la certeza de que no podía seguir viviendo con esa sensación de humillación y de engaño permanente. Caminé durante horas por las calles de Valencia, pasando por plazas y avenidas sin fijarme demasiado en dónde estaba. No me calmé, pero en algún punto del recorrido se encendió una especie de foco dentro de mí. Si ella había tomado la decisión de romper el acuerdo implícito que mantenía nuestra vida, yo iba a tomar las riendas de la situación de una forma que no pudiera ignorar ni minimizar. No iba a gritar ni a golpear ni a destruir cosas en casa, porque eso solo me pondría a su nivel o me haría ver como un loco. Lo que iba a hacer era frío, calculado y definitivo. Quería que supiera, de forma tangible, que su decisión tenía consecuencias y que yo no era el idiota pasivo que ella pensaba. Volví a casa a las 2 de la mañana. Entré en silencio. Ella dormía en nuestra cama con la luz apagada, como si todo siguiera igual. Me quedé de pie en la puerta mirándola durante varios minutos, sin moverme. Luego me fui al despacho y encendí el ordenador. Pasé la noche entera revisando cuentas bancarias, papeles, contratos y conversaciones de correo electrónico. Durante años yo había llevado la administración de todo: hipoteca, seguros, ahorros, incluso los gastos de su coche. Tenía acceso a absolutamente todo. Mientras ella dormía y soñaba que todo estaba bajo control, yo empecé a preparar mi salida y su caída. Abrí una carpeta nueva en el ordenador, le puse un nombre neutro y fui guardando copias de todo: facturas, justificantes, pagos de la casa que estaban a mi nombre, extractos de nuestra cuenta conjunta, transferencias, incluso las nóminas donde se reflejaban mis aportaciones mensuales. Cada archivo era un ladrillo en un muro que yo estaba construyendo esa misma noche. Cuando el reloj marcó las 6, tenía delante un mapa completo de nuestra situación financiera. Sabía exactamente qué podía mover, qué podía cerrar y qué podía reclamar. Sabía que, por mucho que intentara negarlo, ella dependía de mis ingresos para mantener el nivel de vida que teníamos. No era una amenaza vacía. Era un hecho. Me levanté, me duché, preparé café y cuando bajó a la cocina no le dije nada. Me limité a observarla. Estaba seria, cansada, con las ojeras marcadas. Intentó romper el silencio con un buenos días tímido, pero no le contesté. Solo la miré. Se sentó, tomó café y en un momento dado preguntó: ¿te vas a quedar callado mucho tiempo? Lo necesario, le dije. No hubo más conversación. Yo ya estaba en otro punto. Ese día en el trabajo pedí cita con un abogado especializado en separaciones y bienes gananciales. Fui directo, sin rodeos. Le expliqué la situación y le mostré parte de los documentos que había preparado. Me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo lo que necesitaba oír: que tenía margen para actuar, que podía protegerme legalmente antes de plantear la separación y que no debía precipitarme. Esa tarde, en vez de volver directamente a casa, pasé por la notaría de un amigo de mi hermano y firmé un poder para que pudiera mover dinero de ciertas cuentas a mi nombre.
En menos de 24 horas tenía asegurado un colchón económico, una vivienda temporal y un plan para que ella se quedara con la mínima capacidad de respuesta posible. No era solo venganza, era también autoprotección. Pero la forma en que lo hice la iba a dejar sin aire. Cuando regresé, ella estaba en el salón con el portátil. Cerró la tapa al verme, gesto automático de quien oculta algo. Yo no dije nada. Me senté frente a ella y esperé. Fue ella quien habló primero. ¿Vas a seguir ignorándome?, preguntó, sin levantar la voz. No te estoy ignorando. Estoy organizando mi vida, respondí. ¿Qué significa eso? Significa que en unos días las cosas van a cambiar. Ella frunció el ceño, notando que algo se movía por debajo del silencio. Intentó acercarse a mí con un tono más suave. Podemos arreglar esto, Julián. Podemos ir a terapia, hablar, no tienes que hacer nada drástico. Lo drástico ya lo hiciste tú, dije, y mi tono la dejó quieta en el sitio. No le expliqué más. Quería que sintiera la incertidumbre. Quería que empezara a entender que no iba a salir de esto con una simple disculpa. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, antes de que despertara, me llevé una maleta al coche y la dejé allí. No quería discutir delante de nuestra hija, así que esperé al sábado para soltar el golpe. El sábado, después de desayunar, le pedí que nos sentáramos en el salón. Tenía delante un sobre con varios papeles. Se lo entregué sin decir nada. Ella lo abrió y dentro encontró copias de nuestras cuentas vacías, un contrato de alquiler a mi nombre en otro barrio y una carta de un abogado informándola de la inminente demanda de separación y del cese de mis aportaciones económicas a partir de ese momento. En la carta también se detallaba que, de acuerdo con la documentación que yo había presentado, podía solicitar la custodia compartida y que había un preacuerdo con mis padres para cuidar a nuestra hija durante los primeros meses del proceso. La vi leer cada línea con la cara cada vez más pálida. ¿Qué es esto?, preguntó al final, con la voz temblorosa. Es mi respuesta, dije. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomo las mías. Pero, no puedes hacer esto tan de golpe, tenemos una hija. Justamente por nuestra hija lo hago así. Para que tenga estabilidad. Para que no me vea como un hombre que acepta lo que le hagan sin actuar. Para que sepa que las acciones tienen consecuencias. Ella se levantó del sofá, empezó a caminar de un lado a otro, buscando algo que decir. Julián, esto es una locura. Yo cometí un error, pero no puedes dejarme sin nada, no puedes irte así. Sí puedo. Y ya lo hice. Se quedó callada, mirando el sobre como si no entendiera lo que estaba pasando. Intentó acercarse, tocarme, convencerme, pero yo me aparté. No me toques. No me hables como si yo fuera un niño. Tú elegiste. Ahora asume. En ese momento entró nuestra hija al salón, medio dormida. Yo respiré hondo y le sonreí para no asustarla. Le dije que se fuera a su habitación a jugar un rato. Ella se fue sin preguntar. Cuando la puerta se cerró, Claudia volvió a sentarse, con las manos en la cabeza. Ya no era la mujer fría que había confesado sin pestañear. Ahora estaba desconcertada, nerviosa, con miedo real. Lo supe por la forma en que me miró. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó. Ahora vamos a seguir viviendo juntos hasta que el juez decida. Pero ya no somos pareja. Somos dos adultos compartiendo techo hasta que esto se resuelva. Y todo lo que pase a partir de ahora quedará por escrito. Ella bajó la cabeza y no dijo nada más. Yo me levanté, tomé mi chaqueta y salí de casa. Tenía que respirar. No porque estuviera arrepentido, sino porque había ejecutado en 2 días lo que llevaba horas masticando.
Y en ese momento supe que mi venganza no era gritarle ni humillarla delante de nadie. Era quitarle todo el control que creía tener y dejarla sola con las consecuencias de su decisión. Pasaron 5 días sin que nos dirigiéramos una sola palabra que no estuviera relacionada con nuestra hija. Ni buenos días, ni buenas noches, ni preguntas vacías sobre cómo había ido el trabajo o si faltaba leche. El silencio no era cómodo, tampoco tenso, era simplemente una rutina fría donde cada uno hacía lo suyo y evitábamos cruzarnos más de lo necesario. Yo seguía durmiendo en el sofá, ella se acostaba temprano en la habitación. Cocinábamos por separado, lavábamos nuestra ropa por turnos, y nos hablábamos con frases funcionales que parecían sacadas de un contrato. Te toca recogerla, le toca el baño, dejé el parte del colegio en la mesa. Nunca pensé que mi casa se transformaría en una especie de espacio compartido con una extraña, pero ahí estábamos, conviviendo bajo el mismo techo sin reconocernos, esperando el siguiente paso como si fuéramos dos desconocidos atrapados en un trámite. La noche que hablamos por última vez fue un martes. Nuestra hija se había quedado a dormir en casa de una amiga y la casa estaba tan silenciosa que podías escuchar cómo el frigorífico arrancaba cada cierto tiempo. Yo estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas, revisando unos documentos del abogado. Ella apareció en el marco de la puerta con una copa en la mano y se quedó mirándome un segundo antes de hablar. Su voz no era arrogante ni suave, era neutra, como si ya no esperara ninguna reacción concreta. «¿Podemos hablar sin pelear?», dijo, con un tono seco. «Si vas a empezar a justificar otra vez lo que hiciste, no», respondí sin mirarla. «No voy a justificar nada», dijo mientras se sentaba en el sillón frente a mí. «Ya asumí que lo que hice no tiene arreglo. Pero necesito entender qué vamos a hacer ahora». Cerré el portátil despacio y lo dejé sobre la mesa. Crucé los brazos y la miré, no porque me apeteciera hablar con ella, sino porque quería que quedara claro que esa conversación no era un favor, era una despedida. ¿Ahora? Pues ahora seguimos con el proceso. Ya lo sabes. El abogado está trabajando en el reparto de bienes y en la custodia. El piso se va a vender. Tú decidirás si quieres alquilar algo cerca del colegio o irte más lejos. Yo me voy a mudar apenas todo esté en regla. Ella asintió con la cabeza. No parecía sorprendida. ¿Y nuestra hija? Nuestra hija va a tener a sus padres. Pero ya no va a ver a una pareja que finge estar bien mientras se destruye por dentro. Le vamos a explicar las cosas con claridad, sin odio, sin gritos. Ella no se va a enterar de tus decisiones, no por mí. Yo no pienso cargarla con tu historia. Pero tampoco voy a dejar que le mientas para quedar como la víctima. Se quedó en silencio un momento. Dio un trago al vino y bajó la copa con cuidado. No me interesa quedar como la víctima, dijo finalmente. Sé que todo esto es consecuencia de lo que hice. Pero, no sé si lo hice para hacerte daño. Ni siquiera creo que lo hiciera pensando en ti. Fue como, no sé, como si estuviera intentando salir de algo que ni yo sabía que me ahogaba. Eso me queda claro. No lo hiciste por mí. Lo hiciste porque te cansaste, porque te aburriste, porque dejaste de valorar lo que tenías. Eso ya no importa. No hay forma de volver atrás. Pero lo que sí importa ahora es no seguir destruyendo lo que queda. No quiero pelear la custodia, dijo de golpe. No quiero que esto se convierta en una guerra por ver quién es el mejor padre. No la vas a tener. Yo tampoco. La vamos a compartir. Ya está hablado con los abogados. Ni siquiera vas a tener que cambiar de colegio ni nada por el estilo. Eso está resuelto. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿No hay nada que salvar? La pregunta no me dolió. No me sorprendió. Solo me dio la certeza de que ella todavía no entendía del todo lo que había hecho. Claudia,
no hay nada que salvar. Porque tú no destruiste solo la relación. Destruiste la confianza, el respeto, la imagen que tenía de ti. Lo rompiste todo sin ningún plan de reparación. Lo hiciste sabiendo que podía descubrirlo. Lo hiciste varias veces. Y luego mentiste. No una, ni dos. Muchas. Entonces no hay nada que salvar. Lo único que queda es reorganizar nuestras vidas para que nuestra hija no pague por tus elecciones. Ella bajó la mirada. No lloraba. No pedía perdón. Solo sentía, como alguien que acepta una sentencia que ya había asumido de antemano. Entonces no hay nada más que decir, susurró. No. ¿Y tú? ¿Estás bien? No. Pero voy a estarlo. Lo que no voy a hacer es quedarme aquí esperando que esto pase como si fuera una mala racha. No quiero estar en un sitio donde tengo que controlar mis palabras para no sacar a relucir lo que pienso de ti. No quiero volver a casa y tener que aguantar tu presencia como si no hubiera pasado nada. Y no voy a criar a mi hija bajo el mismo techo que la persona que me traicionó sin pensar ni una sola vez en las consecuencias. Se levantó despacio, dejó la copa en la mesa y me miró una última vez. Su cara ya no tenía defensa, ni rabia, ni ironía. Solo resignación. Se fue sin decir nada más. Cerró la puerta de su habitación y no la volví a ver hasta el desayuno del día siguiente, donde se limitó a sentarse, comer y marcharse a trabajar sin decir palabra. Yo me quedé en la cocina, mirando el plato vacío y pensando que, por fin, la historia se estaba acabando. Han pasado 6 meses desde esa última conversación. El piso ya no es nuestro. Él se mudó primero y, un mes después, lo hice yo. La custodia se resolvió sin peleas, como él prometió. Nuestra hija pasa una semana con cada uno, y aunque al principio se le notaba confundida, con el tiempo empezó a adaptarse. Me esfuerzo en que no escuche nunca una mala palabra sobre su padre, porque, aunque la relación entre él y yo esté completamente rota, sé que sigue siendo un buen hombre y un buen padre. Y también sé que no merecía nada de lo que le hice. No me refiero solo a la infidelidad, sino a todo lo que vino antes, al distanciamiento lento que yo provoqué, a los silencios que impuse, a las mentiras pequeñas que terminaron siendo rutina. Pensé que podía controlar todo, que una aventura ocasional me daría un respiro de la rutina, una dosis de atención, algo que me hiciera sentir viva otra vez. Pero no era una cuestión de sentirme viva. Era una forma cobarde de huir de algo que no tenía el valor de enfrentar. Cuando lo vi aparecer en aquel restaurante con nuestra hija de la mano, supe que se había acabado todo. No porque él me hubiera descubierto, sino porque yo, en ese momento, entendí que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. No me sentí libre ni liberada, me sentí ridícula. Y cuando él se dio la vuelta sin decir nada, supe que ese silencio pesaría mucho más que cualquier grito. Durante semanas intenté convencerme de que las cosas podían volver a su sitio, que una disculpa, una terapia, una conversación sincera podían revertir el daño. Pero cuando vi la forma en que me miraba, vacía, sin odio, sin amor, entendí que la decisión ya estaba tomada. Y por primera vez en años, no fui yo quien controló el desenlace. No me fui con Iván. Nunca fue una opción real. Me sentía atraída por él porque era ajeno a todo, porque no representaba obligaciones ni historia, pero en cuanto todo se vino abajo, entendí que él no me conocía, ni quería hacerlo. Él desapareció en cuanto supo que Julián me había descubierto. No insistió, no preguntó, no buscó saber cómo estaba. Solo se alejó. Y eso me dejó aún más clara la dimensión de lo que había perdido por alguien que no valía nada. En estos 6 meses he hecho muchas cosas por primera vez en años. He ido sola al cine, he empezado a ir al gimnasio, he salido con amigas que había dejado de ver porque mi rutina giraba solo en torno a casa y familia. Pero ninguna de esas cosas me ha llenado.
Ninguna ha borrado la sensación de haber destrozado mi matrimonio con las dos manos. Tampoco pretendo hacerme la víctima. No busco compasión. Lo que hice fue egoísta, consciente y repetido. No fue un error puntual, fue una elección sostenida. Y ahora vivo con las consecuencias. Cuando recojo a mi hija después de su semana con su padre, a veces lo veo. Nos saludamos con un gesto, educado, neutro, casi automático. No hay odio, pero tampoco hay nada más. Y eso es lo que más duele. Que después de años de convivencia, de planes, de momentos buenos y malos, lo único que queda entre nosotros es una especie de protocolo mudo. Él sigue con su vida. No sé si está con alguien, no se lo he preguntado ni me corresponde. Pero se le nota diferente. Más sereno. Más centrado. Y me alegro por él, aunque eso no cambie lo que siento. He aprendido muchas cosas en este tiempo. La más importante es que no se puede jugar con la confianza de alguien que te ama y pensar que lo vas a recuperar después. La confianza no es un recurso infinito. Una vez que se rompe, ni la honestidad ni el arrepentimiento garantizan que vuelva. También he aprendido que no se puede esperar que alguien te salve de ti misma. Yo no necesitaba un amante. Necesitaba asumir que mi insatisfacción venía de dentro, que no tenía que ver con Julián ni con nuestra vida, sino conmigo. Y fui tan cobarde que en vez de hablarlo, lo destruí todo en silencio. Muchas noches, cuando ya está dormida mi hija y la casa está en silencio, repaso todo lo que pasó. No me castigo, pero tampoco me perdono del todo. Es como vivir con una deuda pendiente que nadie me va a cobrar, pero que siempre está ahí. Si pudiera volver atrás, no por nostalgia sino por responsabilidad, hablaría con Julián la primera vez que me sentí perdida. Le diría que no estaba bien, que necesitaba espacio, que necesitaba entender qué me estaba pasando. Pero no lo hice. Elegí otra vía. Y esa vía me llevó justo donde estoy ahora, sola, con tiempo de sobra para pensar, pero sin nada que decirle ya a la única persona que alguna vez me quiso de verdad. No sé cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. No tengo un plan concreto. Solo sé que, por ahora, me toca ser una madre presente, una mujer más consciente de lo que es capaz de hacer mal y, si algún día vuelve a aparecer alguien en mi vida, alguien que me mire como él me miró alguna vez, al menos esta vez tendré claro que no hay atajos, que no hay juegos inocentes, y que lo más valioso que alguien puede darte no es amor, es confianza. Y esa, la perdí. Para siempre.